Librería Rodríguez Almagro. Literatura general, infantil, filosofía, medicina, textos escolares. Pringles 486. Descuentos a docentes, jubilados y mencionando a FM La Tribu. Llámanos al 4958-1662. Y buscanos en Facebook como Librería Rodríguez Almagro. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Por favor, ingrese. Tiene tinta ahí para ir mojando sus dedos. Estamos trayendo todos barbudos, Cortémosla. Cortémosla, empecemos a afeitar. Siempre viste el mismo perfil. Tremendo. Nombre completo, por favor. Luciano Jesús Lamberti. Jesús, no me gusta. Porque eso lo estaría salvando, ¿no? No sé. ¿Primer libro que haya leído, que recuerde? La Biblia de los niños. Sabés que yo lo tenía. Último libro ilustrada, claro, sí, 3 tomos. 3 tomos, sí señor. Sí. Unas ilustraciones terroríficas. Último libro que haya leído. Los diarios de la Edad del Pavo de Casas. Recuerde que está bajo juramento, así que tiene que responder nada más que con la verdad. Así que díganos libros que haya sustraído alguna vez o que no haya devuelto, que sería lo mismo, ¿no? La verdad oficial, en mi pasado he sido un experto ladrón en Córdoba de librerías de usados. Por eso vino para Buenos Aires. Me vine acá porque allá no me dejaban entrar ya. Cuando estaba muy seco de dinero, querido oficial, vendía mis libros a un precio irrisorio en esas librerías y después de la rabia iba y me robaba mis propios libros. Así que de alguna forma era como robarle a un ladrón. Era narcomenudeo de libros, digamos. Sí, algo chiquitito. No, me perdí. Más que ver con la venganza que con... Lo dejamos pasar. Con el robo. Mencione, por favor, alguno de sus libros publicados. Publiqué un libro de poemas que se llama San Francisco. Publiqué un libro de cuentos que se llama El asesino de chanchos. Y otro que se llama El oro que podía adivinar el futuro. Y una novela que se llama La maestra rural. ¿Y el último? El último se llama La casa de los eucaliptus. Es un libro de cuentos. Ahora sí, ya puede ingresar. Ya ha sido despojado de todas las armas que traía encima. Incluso la Biblia, la acabo de dejar acá arriba. ¿Cómo estás? De la Biblia ilustrada de los niños, sí. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata la lluvia? Ella se trata bien a sí misma. Claro. Conmigo es indiferente, más bien. Cae sobre mí, sobre la gente de dinero, sobre todos. Sobre todos. Eso lo aprendí en la Biblia. Mirá, claro. Vos sabés que... Bueno, comentamos igual para completar un poco la presentación. Dale, por favor. Licenciado en Literatura Moderna, Universidad de Córdoba. Sí, señor. Fuiste editor. Tuve una pequeña editorial que se llamó La Creciente, año 2004. De ahí apareció un tal Federico Falco, ¿no? Sí, señor. Le publicamos el segundo libro de él, que se llamó 222 patitos. Ajá. Y después, bueno, escritor publicás ahí en diversos medios, ahí siempre en la polémica de la literatura, vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, pasaste por todas las áreas, poemas, cuentos, una novela. Sí, tengo un espíritu inquieto. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué tal están recibiendo, qué tal está teniendo como recepción tu último libro, La casa de los eucaliptus? Siempre digo, mucha gente... es eucaliptus, ¿no? Eucaliptus. Y es como sí. Complicado porque se complica con el plural, ¿no? Sí. Eucaliptus. Todos ponen la O y yo lo odio profundamente. Y sí. porque el tus es casi ¿cómo se dice? Un clasicismo, no. Porque es bien del... En San Francisco, que es de donde yo vengo y sí. que es donde estaban los malditos eucaliptus estos, todo el mundo decía eucaliptus y sí. Ahí no hay ninguna clase ningún cultismo ahí. No. Lo que menos hay es cultismo. Todo decía, fui a miar a los eucaliptus. Era con I. Claro, a miar. Claro, a miar. No había ninguna clase de cultismo, pero sí, es eucaliptus con U. A mí me gusta poner títulos que sean como
llamativo, se habrán dado cuenta. Y qué sé yo, la recepción bien. Gente en Twitter que me escribe, que lo lee, y Ajá. después salió una reseña de Gandolfo que está buena ahí en La Nación, y Bien, bien. los pequeños artículos, está bien. Yo Bien, siempre bien, fui bien. Con eso. bien tratado por la prensa. Bien, vos sabés que hemos tenido nosotros invitado un par de veces a Juan Terranova, que él escribió sobre vos Claro. en Los Gauchos Irónicos. Sí. También digamos como que el primer Hoy repasaba un acercamiento... poco eso. El primer acercamiento a vos fue por ahí, nuestro, ponele. Ah, mirá, qué Así bueno. que vos fijate, ¿no? Como Sí, es sí. el conocimiento de los escritores también, ¿no? Del interior y llegando acá y no y cómo los van recepcionando los críticos, digamos. Claro, ese porque en el punto. interior, por ahí, bueno, igual Córdoba es una ciudad grande. Pero más allá de eso, es más difícil. ¿Notaste que te costó por ahí más que un autor que está en Capital o en el Gran Buenos Aires? Para mi grupo de amigos y de escritores cordobeses, la verdad que fue como muy sencillo. Quizás internet tenga algo que ver en el hecho, o el hecho de que estos escritores porteños se hayan interesado y le hayan dado como bola a estos escritores. En realidad nos conocimos porque jugamos al fútbol. Nosotros jugamos Mirá al vos. fútbol allá. Y se enteraron por los blogs, que en esa época estaban de moda, se enteraron de que teníamos un equipo, entonces jugamos 3 partidos con los porteños, uno en Córdoba, que lo ganamos nosotros, Bien. Esa. otro en Buenos Aires, que lo perdimos, pero porque ellos eran 20, iban 20 entrando contra 11. Curto, Santiago Liach, Ah, Casas, Mirá vos. salían los otros que estaban cansados, entonces era un desastre, digamos. Nos destrozaron. Y nosotros teníamos escritores y sobre todo gente que sabía jugar al fútbol. y yo que soy un Se condice queso. el mejor jugador con mejor escritor, va de la mano, No, o todo qué lo sé yo. contrario. No, ¿Cómo podríamos no, decir? Fede Falco, ponele, es Sí. un desastre. Peor que yo por lo menos puedo atajar. Tengo como esa capacidad, esos reflejos, pero Falco ni siquiera. Pero qué divertido, ¿no? Me hace acordar al capítulo de los Monty Python, el sketch del fútbol filosófico. Jugaban los alemanes contra los griegos, ¿no? Y cómo resolvés esos mundos, ¿no? Igual nosotros jugábamos con gente que se lo tomaba en serio, no éramos como... No tenían todos lentes y togas. La gente, los otros se lo tomaban en serio. Yo obviamente no, porque soy un queso, pero los otros... Igual, iban, ¿viste? Le metían- claro, le ponían garra, Garra, digamos. completamente. Pero igual, digamos, acá en nuestro país, hablar de que el escritor que no juega al fútbol o que no, la contradicción entre deporte y escritor, no es una así, boludez, es una boludez es porque, una boludez aparte porque absoluta. está tan enraizado en nosotros el fútbol, obvio, ¿no? obvio. Que entonces cualquiera juega a la pelota. Ojalá todos los que fuéramos malos jugando al fútbol seamos intelectuales, ¿no? Sería, Claro. sería una alegría, pero Claro, no. Sí, es Claro. algo que tira 30 años para atrás. Sí, eso Más, ya no más. sucede. Tira no sucede. Borges diciendo, viste, la gilada. Claro. No, yo no creo en esa dicotomía para nada. A mí algunos deportes me gustan mucho. Así Claro. que redondeemos un poco la pelota. Es que estamos hablando de la pelota, sí, exactamente. Y vamos a empezar a recorrer un poco los cuentos de Lamberti con esto, un poco de música. Lo que está sonando, habíamos arrancado con Electric Wizard y ahora venimos siempre, volvemos para estas pampas. Lo que suena son Los Mutantes del Paraná y la canción se llama Puño. Sonido y la furia, y tenemos nuestro WhatsApp como siempre al que se puede comunicar, mandar mensajes de voz o mensajes de texto si quieren, fotos no porque no las podemos mostrar, ya lo dijimos la otra vez, es el 1167103758, 1167103758 es el WhatsApp de acá de FM La Tribu. Pueden llamar para manguear libros, o sea, hacer consultas. De Alguien ahí a haya que se los leído. demos es otro tema, ¿eh? Hay que hacer mérito para ganarse libros acá. Mire que nosotros somos unos perros que amarrocamos todos los libros. Sí, Tengan no. cuidado. Tengan cuidado. Pero bueno, por ahí algún lector de Lamberti que quiera hacer una consulta, que le haya gustado algo y quiera comentarlo, más Tal que abierta cual. la línea. Yo tengo una consulta que me dijeron, pregúntale tal cosa, me dijeron, que te lo voy a preguntar después cuando hablemos Dale. directamente del libro. Pero fuera de eso, contanos un poco, Luciano Lamberti está acá con nosotros en nuestros estudios haciendo, digamos, presentando su libro La Casa de los Eucaliptus. ¿Cómo fue para vos la hechura del libro? ¿Cómo haces un libro de cuentos, digamos? ¿Los juntaste con el tiempo?
decís, uy, te agarró una temporada, escribiste 4 o 5 y dijiste, esto va por el mismo lado, van todos? Y un poco de ambas. Yo venía, de escribir la novela y tenía cuentos viejos que no habían entrado en otros libros y que me parecía que un poco dialogaban entre sí. Sí. Y durante el año pasado, después de publicar la novela, yo escribo mucho, digamos. No me gusta pasar un día sin escribir. Me deprimo un Estás poco. todo el tiempo, todos los días tenés que escribir algo. Hoy no escribí nada, pero Ayer sí. Pero el domingo, qué sé yo. el día del Señor, vos que sos tan trato católico. de escribir todos los días, o por lo menos, sí, de estar en algún proyecto, digamos, ¿no? Y me puse a escribir cuentos, no todos entraron en el libro, porque algunos no merecían el nombre de cuento, o porque no tenían como demasiado que ver con el espíritu, y así lo fui armando el libro. Hay algo que perdón, me interrumpí, hablando de esto de que tengan que ver entre sí los cuentos, hay algo que noté en los cuentos de La Casa de los Eucaliptus que tiene que ver con esto de lo no dicho, ¿no? Uh-huh. Hay algo en ese, porque podemos decir que es un libro de terror, ponele, sí. Porque todo se maneja desde el lado de lo inquietante, de lo fantástico, y que no sabes si en realidad es tan fantástico. Digamos, te deja ahí. Ahora, hay una inconclusión y una forma del silencio que el lector termina de rearmar a su supuesto gusto, o lo que le parece que puede concluir en eso, ¿no? Que maneja la idea de lo que no se ve. El terror o lo incógnita en lo que no se ve, en lo que no se muestra. Sí, eso es un poco para mí como la base de toda la literatura, digamos, o por lo menos de la que leo yo. Claro. ¿No? Lo que me gusta a mí, que es la literatura más norteamericana y qué sé yo, y la argentina, que tiene que ver con eso. Pero tenés razón en el sentido de que hay como cierta ambigüedad que yo quería mantener en la presentación de estos elementos sobrenaturales, que pudiera dar lugar como a varias interpretaciones y no cerrar a ninguna, ¿no? ¿Sabés a qué recordaba? ¿Qué me hacía acordar? No en la trama, no en la forma, sino en alguna cosa del espíritu de, por ejemplo, el proyecto Blair Witch, ¿no? Porque el proyecto Blair Witch se basa en algo que tiene que ver con el miedo a lo que no se ve, ¿no? La cámara no te muestra. Claro. La cámara te oculta constantemente y ese es el terror. Bueno, es esa cámara en mano, además, que es tremenda, que contradice todo el cine que se venía haciendo en la época de explosiones y pelotudeces adolescentes. Claro, del monstruo. Y de pronto una cámara en mano y no ves nunca lo que está ahí atrás. Es terrible. Yo me acuerdo que cuando la vi... ¿Salís con una inquietud adentro? No, salís con un cagazo terrible. Yo me asusté de verdad, qué sé yo. Fue hace muchos años, pero... Sí, yo también la vi. Yo la vi en cine tremendo. Y además... me parece que aludir a algo tan infantil, primitivo, atávico como una bruja, ¿no? Después hicieron The Witch, que no sé si la vieron, que es una película no la vi, The Witch. Americana también, y es buenísima, porque agarra todos los informes sobre brujería y los toma literalmente. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, la película es como si estuviera hecha por alguien con esa cosmovisión de... la gente del Mayflower, digamos, que se bajó del barco y que fundaron estas comunidades. Es una familia que la expulsan de la comunidad y queda como al lado de un bosque donde vive una bruja. Y la película es eso, digamos. Es fantástico. Y en esto, digamos, en lo que vos decís, lo que hablábamos del proyecto Blair Witch, y en los cuentos que manejaste acá, que presentaste acá, hay una cosa que tiene que ver, obviamente, eso es también base de literatura, el punto de vista. Que el punto de vista es el que te hace cortar todo lo que no se ve. Y te pone desde una voz narradora que te dice lo que él quiere, o la voz esta quiere decirte. Bueno, sí, a mí me parece súper importante. El punto de vista es siempre como la clave en la escritura de un cuento, y a veces un cuento se resuelve, un cuento que por ahí no le ves mucho sentido o no arranca realmente. Se resuelve así, cambiando
dónde poner la cámara, ¿no? Claro, Ujú, claro. ¿Qué estás mostrando y quién lleva la cámara consigo durante la película? Y el tiempo también, ¿no? El tiempo de narración, que en algunos cuentos tuyos notaba que estaba muy bien calculado, porque era el momento justo, ahí aparecía el cierre o la resolución del conflicto, ¿no? El manejar Sí, le puede esa decir variable. resolución, Sí, ¿no? Claro. Sí, se le puede decir resolución. Es que los cuentos tienen como un tempo interno, ¿no? Más que un tiempo, digamos, una especie de ritmo interno que te va llevando como... Para mí la sensación tiene que ser bajar de un tobogán, digamos, ¿no? Como ir hacia un punto y detenerse antes de explicar demasiado. Y la clave es un poco esa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno tiene que aprender a lo largo de su maduración como escritor a saber qué puede saber el lector y qué puede rellenar y qué no, digamos. ¿En qué momento bajar el hacha, no? ¿En qué momento hacerlo? Es la clave, ¿no? Por ahí en la escritura más contemporánea, los finales abiertos en relación Sí. a los finales como más cerrados de Cortázar, ponele, funcionan mejor, ¿no? Para uno, digamos. Los finales donde no cierra todo perfectamente, sino que hay como una incógnita y hay una sensación como de vacío. A mí me gusta y me parece que me siento cómodo también como en esa... Igual me gusta mostrar el monstruo, ¿no? Sí, igual no, digamos lo que... Claro, mostrar el monstruo, pero Yo lo no... hago en general. Pero digo, no tenés, digamos, el cuento, no es un libro de cuentos abiertos en el que en realidad ni siquiera hay sorpresa final, en donde el cuento se detiene. Viste que hay narraciones que yo a veces soy malo y digo que no son cuentos, que son narraciones, que Claro, llega un momento sí. donde se cortó y no hubo ni siquiera un momento alto en donde el cuento reviente y pueda decir que, ¿no? te resuelva todo. Claro, Pou. Claro, no, pero claro, ponele, lo que vos mismo haces, Luciano, es no resolver todo, pero sin embargo hay un momento alto, Hay un momento donde sí. Si no, sube, yo sube, siento sube. que no Claro. escribí el cuento, digamos. Si Claro, si no es un cuento. Si no lo en todo tiene, caso. y es algo que yo les corrijo a mis alumnos, ¿viste? Mirá, Le hincho las bolas porque si no, lo otro es un pedazo de vida, digamos, no es un cuento. ahí está. ¿No? Es como un corte que vas a hacer en una vida. Y un cuento tiene como una combustión interna que es como... yo no lo puedo explicar, pero lo sé reconocer, ¿no? Sí. Entonces, y incluso en lo que yo escribo lo sé reconocer. Entonces, Claro, hay unos, no voy a decir en cuál por una cuestión de que viste que hoy la gente es muy sensible al spoiler. No, pero hay uno específico en donde por párrafos cambian de informaciones y empieza a adelantar lo que va a pasar, ¿no? Ajá. Hasta te dice el final. Y sin embargo va llegando hasta ahí y no querés que llegue y vos sabés que va a llegar ahí, ¿no? Sí. Y hay todo un manejo de la expectativa, de lo ya sabido, pero a la vez, ¿no? A la vez te mantiene en un punto donde decís, no puede pasar esto, no puede pasar esto. Y vos sabés qué va a pasar porque ya te lo dijo hace como 2 páginas atrás. sí, eso es algo que tomé un poco de Carrie, ¿viste? De Stephen King. Qué bello, sí. Carrie tiene estos monólogos y estos pedacitos de informes. Claro, de informes que vienen del futuro. Entonces, Sí. vos vas viendo, viste, algo que se aproxima gigante, monstruoso, Sí, y no sabes qué mierda es hasta que como esas dos vertientes coinciden y se produce como el gran momento, ¿no? Tal cual. Vamos. Y hablando un poco, recorriendo los cuentos. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Taburé, libros y café. Es un espacio cultural en San Telmo con los mejores libros de filosofía, ciencias sociales y literatura. Desayunos, picadas, empanadas y pizzas caseras. Encontranos en México 620. Visita nuestra página web
www.caburé.com. Consulta también por nuestros talleres. Caburé Libros te espera. No todo está perdido. Todavía queda mucho, mucho por leer. Revista El Gusano. Búscanos en facebook.com/Revista El Gusano y encarga tu próximo número. El sonido y la furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario. Seguimos acá en El Sonido y la Furia con Luciano Lamberti en nuestros estudios presentando el libro La Casa de los Eucaliptus de literatura Random House. Y entonces, estábamos hablando de todo, afuera del aire nos vamos afuera, le contamos a la gente, no le importa a nadie, pero nosotros lo contamos igual, a tomar algo, alguna gaseosa, algún agua mineral y a seguir charlando fuera, ¿no? Y estábamos hablando de esto de la idea de la cantidad de cuentistas que hay ahora, que tal vez nosotros nos percatamos mucho más. Y esa idea también de que Argentina es un país de cuentistas. Ah, la tradición de cuentistas. Sí, ¿Cómo la ves vos, sí. Luciano? Sí, Vos que encima obvio. das talleres, ¿no? Y en eso se maneja mucho cuento. Obvio. Y el cuento, no sé, me parece más difícil que, en cierto sentido, encontrar un buen cuento que escribir una novela, ¿viste? En cierto Sí, ¿no? sentido es más difícil. Y todo el mundo lo toma como paso antes de escribir la novela, ¿viste? Claro. Y no sé si es así, ¿viste? Faulkner había fracasado primero en la poesía, después en el cuento y por último fracasó en la novela, digamos. Eligió eso como el último. Claro, voy a ¿no? terminar de fracasar acá. Claro. Porque él decía que no le habían salido ninguno de los dos géneros anteriores. Ojo, pero los cuentos que hace Faulkner, por favor. No me gustan los cuentos ¿No? de Faulkner. No, me gustan dos. Una rosa para Emily Sí. y el oso. El oso, El oso. bueno, pero el oso también forma parte de una novela igual. ¿Ah, sí? Sí, que Yo me compré esa edición que Sí, venía sí, hay de los una que cuentos tiene de la historia Faulkner, que aparte. eran todos pedazos de novela. Dije, bueno, estos son embole, ¿viste? No se podían leer, pero... No, el oso es genial, es un El genial. oso es buenísimo, sí. Eh, Una rosa Sí, para Rosa Emily. para Emily ni hablar. Qué Humo es redondito. bueno, Humo es bueno. Humo, No lo sí. tengo, no lo Humo tengo. que es de todo lo de la saga de Gavin, el investigador. Sí, siendo El Sonido y la Furia el programa, viste, es como... Claro, tenemos un poquito de lo conocimiento. Faulkner era algo de- Tenemos que defendernos, viste. Está bien. No, yo lo rebanco Faulkner. ¿Qué? Pero sí, es una tradición quizás más cuentística, que se llama Borges, no escribió nunca Claro. una novela, Cortázar se lo lee más en sus cuentos, ¿viste? Y hay como grandes escritores de cuentos, porque además está esa cuestión que el mismo Borges decía de la libertad, en cierto sentido, de estar fuera del centro, ¿no? De estar fuera como de las grandes tradiciones occidentales, que te permite como elegir un género que es considerado, entre comillas, menor, Claro. pero que a la vez es mucho más complicado encontrar como esa cosa inexplicable que tiene el cuento que lo diferencia de algo como más largo, más que tiene más lagunas, ¿no? Más La desarrollo, cuestión del ¿no? impacto, Sí, hay algo- de lo que te genera un cuento que es parecido a un poema en ese sentido. Sí, Es como que un poema, cuando terminas de leerlo, si es realmente bueno, te genera como una sensación que es parecida al del cuento, y además la brevedad y el hecho de ser como instantáneo. Claro, ¿no? Y el recurso de la economía del lenguaje, ¿no? Y eso que conforma la potencia de las sensaciones que provoca también, ¿no? En lo más corto provoca más cosas que en un desarrollo extenso. Sí, son diferentes formas de... Hay novelas que
que te provocan muchas cosas, digamos. Bueno, Y lo bueno de la novela es que tenés como al lector más tiempo a tu lado, ¿no? Eso me parece... Hay algo más de convivencia, Lo interesante ¿no? del género, lo metés en un mundo determinado y podés como llevarlo hacia donde quieras en ese sentido. El cuento tenés poco tiempo, es la famosa definición de crosa la mandíbula, digamos. Claro, el knockout. claro. El knockout que en 10 páginas tiene que sacudirte, que perturbarte, que llevarte hacia una parte. Y bueno, y sin embargo hay escritores de novelas que han sido reconocidos por sus novelas, pero que tienen, digamos, ya en los cuentos hay como una especie de ensayo, digamos, vemos Los muertos de Joyce por ahí en la parte del monólogo en Los muertos justamente, que tiene sobre el final esta cosa de la epifanía, ¿no? Y después llevado a Ulises, es como, ¿no? Como que practicaron esa parte, ¿no? El perseguidor a Rayuela. Sí, claro, ¿no? puede ser el salto. En esos Sí. giros. Y sin embargo, en mi juicio personal, prefiero mucho más el perseguidor, en todo caso, ¿no? Que Rayuela, si bien está bien, es hermosa, tiene un montón de cosas hermosas. Rayuela está buenísimo. Está bueno. Dejémonos de joder. Aguante Rayuela, la cursilería y los globitos. Sí. ¿No? Totalmente, Sí, claro. esa cosa El noema. Amalar el noema. Amalemos el noema y dejémonos de Mientras ella le joder. amalaba el noema. A él se le escarpaban los gurús. No sé qué mierda dice. Bueno, sí, tiene partes que te dan vergüenza ajena, pero a la vez es como un friso de su época. Tremendo. Impresionante, Tremendo. ¿no? Como Sí, que sí. quiso meter todas las ideas que daban vuelta como en En su generación. Claro, ¿no? pero en la parte progre de su generación. Digamos. Claro. Como que Sí, aclaremos. hizo todos los guiños que había que hacer a los progres de su generación. Pero tiene grandes momentos, qué sé yo. Y hablando de guiños en ese punto, ¿a quién te gusta hacerle guiños? No estamos hablando de sexo, estamos hablando de literatura. En tu literatura, ¿a quiénes les debes cosas y te gusta saludar con tu literatura y que se dan cuenta la gente o no? Digamos, A ¿a todo quiénes lo que consumo, que no es solo literatura. que A ver, también- recién nombraste a True Detective y casi me muero yo ahí, hace un rato afuera del aire. ¿Por qué te morís? Porque me encanta, me Sí, parece qué una maravilla, maravilla. qué La primera maravilla. temporada fue una locura. Sí, la segunda que embole, ¿no? Pero no entendí nada. Pero... Sí, las series, True Detective, qué sé yo, las series que veo, la tele, las noticias, Twitter, todo lo que consumo como ser humano va a parar a lo que escribo, y a veces un cuento, algunas ideas iniciales surgen como de cruces raros entre justo un capítulo de una serie con algo que estoy leyendo, con algo que traigo yo, ¿viste? Entonces eso como que cuaja de pronto y me veo escribiendo una historia, ¿me entendés? Claro. Pero me parece que incluso hago guiños a, no sé, en realidad se hace guiños a sí mismo porque es... Es un chiste interno, ¿no? Con Sí, vos es y como- tu voz narradora, digamos. Incluso con cuestiones biográficas mías, ¿viste? Que solo yo conozco por ahí, cosas que me pasaron o cosas que reciclo para escribir, ¿viste? Siempre lo biográfico lo voy cambiando hasta que es irreconocible, y ahí como que lo dejo caer sin ninguna culpa, pero está presente, digamos. Entonces, No querés ponele- hacer literatura del yo. No, en ese para punto. nada, no. La hago más cuando escribo para Eterna Cadencia, ponele. Sí, Cuando escribo estas cuestiones más de notas, que no sé qué diablos son. Más ahí que en mi literatura, porque no considero que mi vida sea para nada interesante como para llevar literatura. Soy más interesante como escritor que como persona de toda la vida, digamos. Entonces, o es más interesante las Lo que- otras personas que no soy yo, porque además, viste, si escribo sobre mí, a lo sumo, ¿qué puede pasar, digamos? Obviamente tengo experiencias y experiencias fuertes, pero no puede haber nada que se salga, viste, también de una cuestión generacional, de una cuestión las mismas media, decís vos. inquietudes. Me Sí, pasaba cuando sí, veía sí. las ediciones, viste, de Mi lucha de Nausgard, que dije,
5 tomos de tu vida de 600 páginas cada uno, ¿era necesario? Cierto, este hombre. Ahora lo tengo ahí para leer porque me dijeron, no, léelo. Bueno, Pero ya Está tenés el infladazo. bloque. Está infladazo. Sí, eso está como zarpado, ¿no? Chabón, pero sí, obvio, ¿viste? Lo están presentando como la gran esperanza blanca. Ahí querés literatura del yo, tenés Sale 6 bien- tomos de mi vida. Sale bien en Toma. las fotos. El chabón es un viejo sexy, entonces todas las minas ven al padre ahí, qué sé yo, ¿viste? Es como... Pero de no, lo demás. Yo leí uno de los libros, Ah, qué sé yo. Pero no. Me parece más de lo que. Digo, es algo, pero. Es lo Está que decía- bien, pero no es. Es lo que decía Forn, ¿viste? Lo entrevisté a Forn. Ujú. Sí, Decía cierto, eso, lo vi de eso. que el chabón se lo habían pintado, que para él ya no hay criterios de calidad. En el sentido de que vos no podés confiar en ningún medio. Ah. En ese sentido. Ah, De que no hay alguien o un diario o lo que sea que te diga esto está bueno y está bueno, más allá de cuántos morlacos puso en la editorial. claro, ¿Me entendés? hay algo que no tiene que ver con lo. Ya no hay algo, digamos, objetivo en el análisis estético y literario de las cosas. Completamente. Que para él eso se perdió hace 30 años, ponele, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo Cuando con eso. digamos, el capitalismo ha tomado toda esta forma de la crítica de medios, de los medios. Por completo, sí, es como que sí, es muy difícil encontrar nada, es un criterio, alguien que te tire la posta sobre qué hay que leer, que merece sobrevivir en esta época. Claro. Claro. ¿Sabes qué te iba a decir? Hablando de guiños, porque una de las preguntas que me habían mandado a hacerte, Nadine, una amiga que sabía que venías y que había leído tu libro, me preguntaba si había tenido algo que ver uno de los capítulos de Crónicas Marcianas en el primer cuento con el que arranca, donde él va a un lugar que le recuerda a su infancia. Sí, No es sí. la primera vez que me lo dicen. Yo leí algo de eso, sí. No es la primera vez que me lo dicen. Me lo dijo un amigo cuando todavía no había sido publicado el libro y lo leyó como suelto al cuento. Yo no lo hice queriendo. Suelo robar queriendo. A mí no me molesta. Suele robar queriendo, No, claro. porque no me parece que haya como una gran... Mérito en robar. ¿o no, mérito en no robar. Ah, Sí, sí. Digo, si escribís algo robando que está buenísimo, hacelo, digamos, dejate de joder. y si le robás, robale a alguien que esté bueno, por lo menos. Por ¿no? supuesto, pero en este caso no fue un robo premeditado. Fue, Ajá. lo escribí y después me lo dijeron y dije, uy, sí, pero el cuento me encanta. Así que se queda. Pero obvio, pero sí, tiene como cierta cuestión similar que me salió, debe haber quedado Pero aparte dando te vueltas atraviesan esas adentro. cosas, ¿no? Obvio, Esos ambientes ¿qué te es el atraviesan. Bradbury? Es como, Ah, ¿viste? La educación sentimental, es como el abuelito que Claro. contaba historias sentado en las rodillas, ¿viste? No se puede Totalmente. escapar a eso. Totalmente. Obviamente. Y en ese punto, bueno, después que hablábamos de True Detective, también hay algo, ¿no? De todo este contacto. En el libro constantemente hay algo que por eso me parece que está muy bien elegido, que sea La Casa de los Eucaliptus, justamente el cuento que titula este libro, porque hay algo con la naturaleza constante, todo el tiempo, ¿no? Hay algo como... ¿no? En el ambiente, en la ventana, en una ventana que daba, esto me parece que es muy Butterly, que daba a una pared, ¿no? La ventana que daba a una pared, ¿no? Sí, la verdad lo Butterly, ¿no? Dije, qué lindo agarró Butterly, dije yo, ¿no? Te juro por Dios que no me acordaba. No, lo debo haber robado, pero de otra parte. Una ventana que daba a una pared y después cerraba otra vez y abría y la ventana daba un paisaje, ¿no? Hay algo de la Aleph, hay algo de esa cosa en ese cuento, pero sin Era embargo... Aleph, eso sí. Claro, ¿no? Hay algo de esta cosa especial en la casa, pero esta cuestión de la naturaleza mezclada ahí, ¿no? Y esta naturaleza que no es buena, es recontra inquietante, ¿no? Sí, me parece que es como un lugar donde el hombre ya no tiene, por lo menos en estos cuentos, no tiene determinadas ataduras y puede ser él mismo en todo el aspecto desagradable que significa ser uno mismo, ¿no? Y puede ser como puede estar en contacto con su animalidad o con su bestialidad.
Claro, ese momento de salvajismo. Claro, y al mismo tiempo es cuando aparece lo sobrenatural, que me parece que también es una puerta hacia ese costado nuestro que no entendemos del todo, ¿viste? Sí. Por ahí tiene que ver con eso y también con algo que es medio inconsciente, que es haberme criado en un lugar donde hacías una cuadra y al lado del almacén empezaba el campo. Claro, tenés un terreno baldío, un montón De 500 hectáreas. Claro, sí. Y aparte... 500 hectáreas, terreno baldío de 500 hectáreas. Era la tierra baldía de él. Directamente. Claro, Aparte lo que tiene la zona rural, ¿no? Ese temor de ves unas hojas se mueven y no sabes qué hay del otro lado, o sea, sí, ese tipo de terror, sí. ¿no? Bueno, Yo como no porteño no tengo Claro. ese terror. Como porteño no puede llegar. Yo como Ya no vemos soy una gata porteño, peluda y salimos corriendo. No, yo la gata peluda la adopto, la llevo a mi casa y vive conmigo. claro, y ¿qué te iba a decir? Bueno, algo en la maestra rural hay de eso también, ¿no? Completamente, De esta sí. cuestión del lugar alejado, ¿no? De lo que sucede en los lugares donde no es una ciudad ni cosmopolita ni nada, sino que es un pueblo prácticamente. Y en ese sentido, en gran parte, yo cuando viajaba a San Francisco, desde Córdoba a San Francisco, siempre en la ruta veía... No es San Francisco en Estados Unidos, aclarando. No, un viaje muy largo. Iba en bondi hasta allá. Claro. Con Siempre un al costado de la ruta desastre. veía como casitas, ¿no? Metidas en el medio del campo y decía, ¿qué mierda pasará ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Y cómo es esa vida? ¿Qué dirección tendrá esa casa? Claro. ¿No? Uno piensa, Qué ¿no? dirección. ¿Cómo entras, digamos, cómo entra esa familia ahí? ¿Cómo será la cosa rutinaria de una familia que vive, ¿no? En el medio de 5 hectáreas, ¿no? De nada. De nada. Y sin internet, me imagino. No, claro, eso. No sé ahora, pero Pero probablemente, ¿no? probablemente sí. Sí, ¿qué otra cosa más que asesinos? No puede pasar. Sí, a los Follner, ¿viste? Eso como que libera el Tienen monstruo. esclavos, ¿cómo se manejará? Claro, sí. O tienen hijos con los primos, Sí, ¿viste? Cosas raras. Sí, gente que le saca la cara a otro y se la pone, ¿no? Se hace máscaras de cuero y así. Stop.